Buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana del lunes 5 de septiembre. En esta ocasión, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades nos han invitado a esta rueda de prensa para dar a conocer los resultados de la investigación La Dieta Mediática en Jalisco. Esta investigación en el marco de los 25 años de la creación del Departamento de Estudios Políticos. En el presidium nos acompaña el doctor Armando Zacarías, jefe del Departamento de Estudios Políticos. Muy buenos días, doctor. Y también está con nosotros el doctor Pablo Arredondo Ramírez, director del Instituto de Investigación, Innovación y Gobernanza. Buenos días, doctor. Bienvenidos a los dos. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención del doctor Armando Zacarías. Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchas gracias por estar presentes en esta actividad que incentiva mucho el trabajo del Departamento de Estudios Políticos, que efectivamente este año cumple 25 años de existencia. Comenzamos como la licenciatura de Estudios Políticos y posteriormente ha venido una transformación considerable de este departamento. Tiene al Instituto de Gobernanza, del cual es el titular el doctor Pablo Arredondo, y que dentro de este marco de los 25 años se genera una publicación que consideramos de extraordinaria actualidad en este momento. Básicamente, uno de los temas que en este momento tiene una relevancia fundamental para el análisis social, el análisis cultural y la perspectiva que esto tiene dentro de dimensiones de información política, es el consumo de los productos culturales que en este momento tienen un efecto muy importante. El tema que toma el doctor Pablo Arredondo nos ubica dentro del escenario específico de Jalisco. Esto cobra una relevancia fundamental, yo diría una relevancia muy estratégica, que pocos estudios en el ámbito de consumos culturales y de análisis de los medios de comunicación tienen en este momento como figura central al estado de Jalisco. En el estado de Jalisco, evidentemente que hay un actor fundamental, que es la zona conurbada de Guadalajara, y no hay que olvidar que Guadalajara en los últimos 30 años ha tenido transformaciones extraordinariamente importantes. En 1964 se celebraba el nacimiento del tapatío 1 millón. Le tomó 450 años a esta ciudad tener 1 millón de habitantes. De 1964 ahora, en 50 años, hablamos de una conurbación de alrededor de 4,5 millones de personas. Entonces, las transformaciones que en estos 50 años y que en este periodo evaluado por el doctor Pablo Arredondo va dando una pauta muy importante acerca de esas transformaciones que van teniendo lugar en este escenario, que es un escenario muy cambiante, con una proyección extraordinariamente alta y que, vista desde la perspectiva del análisis que presenta el doctor Pablo Arredondo, de Jalisco, vamos a tener pistas extraordinariamente importantes para su análisis y evaluación. A mí me gustaría cerrar en este momento mi participación señalando que la presentación de este libro tendrá lugar el día de mañana a las 12 del día en el auditorio Silvano Barba del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y tendremos a dos muy prestigiados analistas e investigadores del ámbito de la comunicación, como son el doctor Gabriel González Molina y el doctor Raúl Trejo del Arbre. Dos intelectuales fundamentales en el análisis contemporáneo de diferentes aspectos en el mundo contemporáneo. De manera que corremos la invitación para tenerlos a todos ustedes el día de mañana. Esta presentación, sin la más mínima duda, presentará diferentes aspectos que serán muy interesantes de evaluar, independientemente de estos 25 años. Nos concentramos muy particularmente en este tema mediático de una alta pertinencia en la actualidad. De mi parte sería lo que comentaría y dejamos los temas relacionados con la dieta mediática de Jalisco con el doctor Pablo Arredondo.
Muchas gracias, doctor Armando Zacarías. Entonces, escucharemos con atención al doctor Pablo Arredondo Ramírez. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta mañana. Bueno, en realidad, como bien dice el doctor Zacarías, se trata, entre otras cuestiones, de conmemorar, de celebrar los primeros 25 años del Departamento de Estudios Políticos, que es un importante espacio académico que ha formado a lo largo de este cuarto de siglo allá una buena cantidad de politólogos, los cuales ya ocupan puestos de relevancia en el gobierno, que bueno, a mí por fortuna me tocó ver nacer a ese departamento hace 25 años. Pero concentrándonos en lo que corresponde al libro, bueno, este es un libro, el día de mañana, como bien dijo también el doctor Zacarías, por dos reconocidos comunicólogos e investigadores que harán el análisis crítico. Yo no puedo hablar demasiado críticamente de mi libro, pero seguramente nuestros presentadores sí lo harán, por fortuna, porque todo texto tiene que ser analizado de manera crítica. ¿De qué se trata? Bueno, se trata, este es un análisis que surge a partir de una serie de estudios que se llevan a cabo en la primera década del siglo, del siglo que corre, en el estado de Jalisco. Es importante porque no estamos hablando exclusivamente de la ciudad de Guadalajara ni de la zona metropolitana, sino de todo. Generalmente nosotros también pecamos de centralistas cuando, cuando, bueno, cuando hacemos análisis y desarrollamos varias cosas. Somos bastante centralistas. Por fortuna, estos trabajos se llevaron a cabo con muestras estadísticas representativas a lo largo de toda la entidad. ¿Qué es lo que pretende o qué es lo que se ha pretendido con este trabajo? Es precisamente hurgar sobre cómo nos comportamos los habitantes de Jalisco frente a estas tecnologías de información y comunicación viejas y nuevas, qué tipo de manifestación, de patrones de consumo tenemos y cómo se relacionan de una u otra manera esos, o cómo podrían asociarse esos patrones de consumo mediático, así le llamamos, ¿sí? Cómo se asocian con algunas características que son también muy son evidentes en lo que podríamos llamar la cultura política y cívica de la entidad, ¿no? En ese sentido, nos vinculamos también con algunos de los estudios sobre valores de los jaliscienses que se han hecho a lo largo de algunos años, y entonces tratamos de asociar los patrones de consumo mediático con los patrones que se observan entre los valores de los jaliscienses. Pero lo importante aquí es que, perdón, los medios de comunicación se han convertido en una parte fundamental de la vida cotidiana de los sujetos en Jalisco y en el mundo. No nada más aquí, es una cuestión universal, global y cada día más creciente. Es decir, los medios de comunicación están presentes en prácticamente todas nuestras actividades. Los medios de comunicación, eh, hay actividades en el mundo contemporáneo que no pueden comprenderse al margen de los medios. Voy a poner un caso, que es la política. La política ya no se puede comprender al margen de los medios de comunicación. Los medios son fundamentales, son piezas centrales de la actividad política, sea en épocas de campaña o sea en épocas normales que no es de campaña. Entonces, estudiar a los medios es estudiar uno de estos actores fundamentales del poder contemporáneo. Así como podemos hablar de que los medios son, entre otras cosas, grandes empresas, digamos, ¿no? Se manifiestan sobre todo en su forma empresarial. En la actualidad, algunas de las corporaciones del mundo de mayor valor
son corporaciones que están vinculadas con el mundo de los medios de comunicación. Y si hiciéramos un ejercicio y nos regresáramos 50 o 100 años atrás, que no son muchos, por cierto, la historia de la humanidad, nos daríamos cuenta que las grandes corporaciones de la comunicación no estaban ahí, no aparecían. Ahora sí. Entonces, el mundo de la comunicación es cada vez más importante. Por lo tanto, es muy importante para conocer a nuestras sociedades, entender qué tipo de relación se manifiesta con el mundo mediático. Una tesis que maneja este estudio es que somos lo que comemos, metafóricamente hablando. Y si somos lo que comemos también en términos simbólicos. Es decir, nos constituimos de información y de representaciones del acontecer y de formas de interactuar para divertirnos. Y ahora resulta que los medios, que prácticamente no podemos hacer nada al margen de los medios. E insisto, de los viejos y de los nuevos, los tiempos están cambiando también. Debo comunicarles que este no es un trabajo de ratings, no es un trabajo que esté analizando cuál es, aunque lo detectamos en su momento, cuál es la radiodifusora más popular o cuál es el conductor más escuchado. No es un trabajo de esa naturaleza. Es un trabajo que observa lo que nosotros llamamos patrones estructurados de exposición a los medios de comunicación, con la finalidad de entender cómo nos alimentamos los habitantes de Jalisco en el mundo simbólico. Esa es la idea, básicamente. Es como si alguien hubiera hecho un análisis de las dietas, pero de otra naturaleza. ¿Qué cantidad de harinas consumimos, verdad? O qué cantidad de proteínas consumimos o de azúcares. En fin, en este caso es qué cantidad, qué tipo o qué calidad consumimos y para qué, ¿no? Y si hay diferencia entre los segmentos distintos de la población, entre hombres, mujeres, jóvenes, adultos, entre los habitantes de la zona metropolitana frente a los habitantes del resto de la entidad que no son de la zona metropolitana. Si hay diferencias, si hay similitudes, ¿cómo es que esto se manifiesta? El estudio está conformado por 3 grandes encuestas que se hicieron a lo largo de la primera década. Insisto, ahí están los datos metodológicos, en qué municipios se levantó la información, cuántos casos tuvo cada una de las encuestas, en fin. Y a final de cuentas, ¿qué es lo que podríamos prever para un mundo que en términos de comunicación está cambiando vertiginosamente? Porque el mundo de la comunicación cambia vertiginosamente, ¿no? Todos nosotros somos, pues, sobre todo ustedes que trabajan en medios, pero todos somos testigos de cómo esta revolución de las tecnologías de información y la comunicación está cambiando de manera tremenda, ¿no? Cuando nosotros levantamos esta información, las grandes corporaciones, por ejemplo, de los llamados redes sociales, estaban iniciando, estaban apenas iniciando. Ahora son referentes imprescindibles en el mundo. Pero eso no quiere decir que no hubiera manifestaciones vinculadas al trabajo de red o a la actividad de red social en las tecnologías que entonces existían. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una gran transformación tecnológica, pero la pregunta que tendremos que hacer es si hemos cambiado como sociedades, como personas, si hemos cambiado realmente nuestras maneras de consumir. Si ahora estamos más informados que antes, si ahora somos realmente más activos en términos políticos que antes, si realmente en la sustancia somos iguales o somos diferentes. Como en las dietas, normales, entre comillas, las que tienen que ver con los alimentos naturales, pues muchos de nuestros comportamientos no cambian nada más porque cambiaron los productos en la estantería, sino por
lo que aprendimos desde niños a consumir. En ese sentido, nuestros patrones, nuestras dietas, patrones de consumo se ajustan mucho a lo que hemos arrastrado por años y por años, ¿no? Pueden variar, evidentemente, pero la tendencia no es inmediata. Y la tecnología, esa es parte también de la apuesta que hacemos, no necesariamente cambia esos patrones de consumo simbólico, solamente los va ajustando. En fin, ustedes tienen en las manos un ejemplar, ojalá tengan la oportunidad de revisarlo, de echarle un ojo, y yo estoy a sus órdenes para cualquier duda y pregunta que pudieran tener. Muchas gracias, doctor Pablo Arredondo. Vamos a pasar a las preguntas de ustedes. Por favor, si nos dicen su nombre y su medio. Para el doctor Pablo Redondo, preguntarle, sí, todos los datos están acá, pero me gustaría si nos pudiera destacar 2 o 3 que le hayan llamado más la atención, justamente perfilando un poco esta transformación de los consumos y de una vez preguntarle las preguntas, que a veces tiene respuestas a las preguntas que usted mismo hizo sobre si estamos más informados pues, políticamente a partir de la hipótesis de que pudiéramos tener más información, sobre todo con todos los datos que se comparten en redes sociales. Bueno, con respecto a la primera pregunta, yo diría, bueno, a ver, algo que puede resultar obvio, pero finalmente se constata, perdón. Nos empachamos de televisión. Somos grandes consumidores de televisión, pero sobre todo de cierto tipo de televisión. Nos empachamos de televisión comercial. Esa es una de las claras manifestaciones. Y debo decir que la evidencia actual muestra que eso no ha variado considerablemente. Los datos más actualizados que nosotros no hemos generado, se generan en otros lados, muestran que ese patrón, a pesar del gran crecimiento de la red de redes y del uso de ciertas tecnologías, no ha variado considerablemente. El mexicano en general se empacha de televisión. No hemos llegado al nivel de los estadounidenses, porque mientras nuestros promedios de consumo rondan las 4 horas diarias, ellos rondan las 8 horas diarias de consumo televisivo. Otro dato que es muy importante, que también puede evidenciarse, es, desgraciadamente, el papel periódico en este caso, nos convoca cada vez menos. Y entre los jóvenes es todavía peor la situación. Los escasos lectores de periódicos somos personas que ya rebasamos ciertas décadas de existencia, más de 3 por lo menos, y los jóvenes no. Evidentemente, otra de las cuestiones que este estudio constata es que las nuevas tecnologías son apropiadas con mucha más velocidad e intensidad por la población joven que por la población adulta, ¿no? Es decir, las nuevas tecnologías son parte de ahora de este hábitat comunicativo o ecosistema comunicativo de la juventud, ¿no? Esto ya se detectaba desde hace tiempo, ¿no? Ya se veía venir claramente. Yo soy relativamente pesimista o relativamente optimista, como se le quiera ver, frente al impacto social del mundo de las comunicaciones. Porque creo que ahora, y de eso sí estoy convencido, yo soy un beneficiario, creo que ahora tenemos posibilidades infinitamente mayores de información. Mucho mayores de las que teníamos hace 20 años. Sin embargo, si alguien no tiene, digamos, una
un hábito desarrollado de alguna manera y un mapa, lo que yo llamo un mapa cognitivo, para localizar la información útil y pertinente, corre el riesgo de ahogarse en un mundo de información que parte es buena y parte es basura. Entonces, soy un creyente, un firme creyente de que los mapas cognitivos no los desarrolla la tecnología de la comunicación, los desarrollan los sistemas de educación. Alguien a quien se le formó en su casa, en su escuela o con sus propios cuates, se le formó a saber discriminar información, a saber buscar información, tendrá en todo este mundo mediático muchísimas más posibilidades para evolucionar informativamente hablando que alguien que no lo ha hecho, alguien que ha carecido de esa educación. Entonces, las tecnologías son muy llamativas, son maravillosas, pero no resuelven por sí mismas el problema de la información ciudadana. Y esto va en relación con la participación política. La siguiente pregunta. Delfina Reyes, de Zona 3. Maestro, preguntarle cómo esos patrones, entonces, en su estudio de los políticos, procesos electorales, no cambiaron pese al avance en tecnología de la información. Bueno, debo decir que no, nosotros no hicimos un análisis ni de procesos electorales ni de partidos políticos. Más bien, asociamos nuestros resultados a los resultados de otros estudios que se han hecho sobre valores de los jaliscienses, donde se trata de discernir. Yo no voy a hablar mucho de eso porque no son mis estudios, pero sí me familiaricé con ellos, de discernir si los jaliscienses o los habitantes de Jalisco somos más conservadores, más liberales, en qué somos más conservadores, en qué somos más liberales, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí están los estudios del doctor Marco Antonio Cortés, que por cierto fue también, además de haber sido rector general de la universidad, fue también de estudios políticos en su momento. Entonces, de alguna manera, los estudios de valor de los jaliscienses muestran ese perfil del jalisciense, ¿no? Y lo que nosotros hacemos es decir, bueno, y esos perfiles, ¿cómo estarían vinculados con esto, no? Con una sociedad que consume muy poca información periodística a través de medios impresos, que se empacha de televisión, pero sobre todo de cierto tipo de televisión, que se informa principalmente por la televisión comercial, principalmente, que escucha la radio básicamente para entretenerse musicalmente, ¿no? Que utiliza las redes, la red básicamente para comunicarse con los otros, para lo que antes se llamaba chatear, ¿no? Fundamentalmente, o en su momento también, importante, la utiliza para tareas o cuestiones que tienen vinculadas a su mundo laboral. Entonces, pero casi no la utiliza, por ejemplo, para hacer compras, o no la utiliza para cierto tipo de actividades, no lee periódicos a través de la red, en fin, cuestiones de esta naturaleza. Entonces, lo que vemos aquí, por ejemplo, es que hay diferencias entre el segmento juvenil y el segmento más adulto, ¿no? Los más adultos son más proclives a ciertos consumos que los más jóvenes. Hay fenómenos, les voy a poner un ejemplo, como el fenómeno del consumo cinematográfico, que es básicamente un fenómeno juvenil y metropolitano, pero también se entiende por una razón. Y no es nada más porque la gente de aquí sea más, le guste más el cine que al resto de la población. Es que en el resto del estado de Jalisco no hay oferta de salas cinematográficas. Entonces, obviamente, quien consume cine está en la zona metropolitana y no en el resto del estado, ¿no? Y este tipo de cuestiones son las que nosotros vamos detectando, ¿no? Y hay consistencia, lo interesante es que hay mucha consistencia en los tres
momentos que nosotros capturamos a través de estas encuestas. Y Saura López del Occidental, principalmente usted mencionaba un punto importante sobre los valores y esta dieta mediática. ¿Ha cambiado o se ha modificado algunos de los valores de hace 5 décadas a la fecha? Y otra, ¿cuál sería la herramienta o qué tendría que hacerse para el mayor consumo de los medios de comunicación, redes sociales o de la web para fomentar esta cultura de información política, social, pero más cultivada? Creo que los estudios del doctor Cortés muestran que sí ha habido modificaciones, evidentemente. Es muy curioso. Somos una sociedad bastante más liberal de las que nos imaginábamos, ¿no? Frente a ciertas manifestaciones somos bastante más liberales, ¿no? Aunque políticamente hablando somos más conservadores. Es muy curioso porque la realidad social no es necesariamente lineal, ni plana, ni fácil de entender. A veces somos muy contradictorios. Yo les voy a poner un ejemplo con respecto al consumo mediático. Un ejemplo que es muy importante porque fue parte de los grandes debates de la reforma de telecomunicaciones. Fíjense que nosotros detectamos ya hace tiempo que las personas que pagan por tener un servicio por ejemplo, de televisión, lo que más consumen son los canales gratuitos, es decir, los canales abiertos. Y entonces uno se pregunta, ¿y por qué entonces pagas un servicio si cuando tú podrías ver la televisión sin necesidad de pagar, ¿no? Entonces, bueno, somos contradictorios, esa es la verdad. Tenemos que aceptarlo. Si ustedes recordarán que ese fue uno de los debates fuertes que llevaron finalmente a la constitución o a la legalización del famoso must carry, must offer, ¿no? Donde los sistemas de televisión restringida están obligados a entregar gratuitamente los canales de televisión abierta, porque empezó a existir la tendencia de cobrar por ellos. Porque evidentemente las empresas de televisión se dieron cuenta que ahí tenían un punto a favor, ¿no? Es decir, la gente ve televisión abierta. Pues yo te voy a dar mi sistema de televisión restringida, pero te voy a cobrar además la señal de la televisión abierta. En fin, es un ejemplo. Bueno, como eso hay muchas cosas, es decir, políticamente podemos ser relativamente conservadores, mientras que en ciertos temas somos bastante liberales, ¿no? Y es parte de nuestra manera de ser, nuestra forma de ser. Con respecto a si las tecnologías pueden mejorar esto o no, yo insisto, es decir, no es la tecnología en sí misma, es quién te enseña a usarla y cómo te enseña a usar la tecnología, cómo te apropias de esa tecnología. Y cuando ahora vemos el intensísimo uso de los jóvenes, sobre todo el mundo, pero los jóvenes sobre todo, está haciendo de las redes sociales, la pregunta es, ¿y en dónde y quiénes están ayudando a los chavos o apoyando a los chavos para que tengan un mapa que les permita entender qué es la red social, cómo la pueden aprovechar más? Yo quisiera saber cuántas escuelas se están preocupando por eso. Yo creo que pocas, si no es que ninguna. Pero yo creo que aquí el sistema educativo tiene mucho que hacer y mucho que aportar. Ese sería el reto del sistema educativo mexicano. Yo creo que sí. Porque ahora con las nuevas tecnologías también en los planteles educativos con estos pizarrones electrónicos, ya a los niños desde hace algunos años se les enseña a través de pantallas, de películas. Esto debería de modificar para tener este mapa cognoscitivo que mencionaba. Y bueno, ojalá que las escuelas estén usando estas tecnologías. Me temo que hay algunas que apenas tienen pizarrones y mesabancos,
Pero bueno, sí, el reto de las escuelas, del sistema educativo es cómo hacerle para que los niños de hoy aprovechen todo este potencial de información que está ahí, que es tremendo. Y si tú les desarrollas un mapa de navegación, que es el mapa cognitivo o cognoscitivo, es un mapa de navegación. ¿Cómo navegas en ese mar? Dependiendo de lo que estés buscando, evidentemente. Por ejemplo, vamos a suponer alguien quiere obtener información médica. Pues si corres dos riesgos. Si tú no estás bien capacitado para discriminar información, corres el riesgo de caer en las manos de charlatanes que están en la red, que sobran en la red, ¿no? Que te van a ofrecer, vender, informar, etcétera, cosas que no son sólidas, consistentes. Si tú tienes un mapa cognitivo, podrás discriminar qué es charlatanería de qué no lo es. Y lo mismo, bueno, también hay que reconocer que hasta donde vamos, las redes sociales se usan para interactuar con los amigos que ves con mucha frecuencia, o los más próximos a ti, por lo menos. Y no los usas necesariamente para estar en contacto con el resto del mundo. Entonces, esa es una manera de quitarle el velo a ciertas mitologías que ahora operan con relación a las nuevas tecnologías. Por último, de mi parte, para no esperarnos 50 décadas, ¿cómo visualizan una década o 2 décadas más este panorama de la dieta mediática en Jalisco? Bueno, si no hay cambios sustanciales en términos de las maneras de formarnos, interactuar, desarrollarnos cultural y educativamente, yo veo que estos patrones, algunos pueden prevalecer. Vamos a decir esto. La televisión como la conocemos va a desaparecer, como la conocemos. Pero eso no quiere decir que la gente va a dejar de consumir, perdón que lo ponga así, el tipo de contenidos, por no ponerle un calificativo, el tipo de contenidos que ahora consume en los nuevos escenarios. Es decir, ustedes son testigos, se están multiplicando los canales, las formas de ver televisión, en fin, pero realmente la gente ve una televisión distinta a la que tradicionalmente ha visto. Y yo creo que eso va a depender mucho de nuevo de cómo se eduque la gente, cómo sea formada para consumir simbólicamente. No me atrevo a jugar a la bola de cristal. Lo único que sí sé es que estas cosas no cambian de la noche a la mañana. Pueden ir cambiando paulatinamente. ¿Alguna otra pregunta? Si no, les agradecemos mucho su presencia y por supuesto queda la invitación para el día de mañana a las 12 en el Auditorio Silvano Barba a asistir a la presentación de este libro, La dieta mediática en Jalisco. Muchas gracias a nuestros integrantes del Presidium. Muchas gracias a todos ustedes por asistir. Que tengan muy buen día.